El reto quedó flotando en el aire, tan pesado como el silencio que le siguió. Melissa García Guzmán, con su impecable traje azul y su sonrisa burlona, apuntaba directamente al imponente Casa F-15 que descansaba sobre el helipuerto de su rascacielos corporativo. La multitud de ejecutivos contuvo la respiración, algunos ahogando risas, otros intercambiando miradas incómodas. Víctor Santos Fernández apretó con fuerza el palo de su trapeador, mientras un destello casi imperceptible cruzaba su mirada. «Si piloteas este caza, me caso contigo», había dicho ella, con la certeza de quien lanza un desafío imposible. Lo que Melissa ignoraba era que las alas que había dejado atrás Víctor no eran las de un simple conserje caído en desgracia, sino las de un águila que pronto volvería a surcar los cielos. Y cuando la verdad finalmente se revelara, ya nada volvería a ser igual entre ellos. El sol de mediodía caía implacable sobre Ciudad de México cuando Melissa García Guzmán descendió de su helicóptero privado. A sus 35 años, había convertido Tecmex Global en el gigante tecnológico más importante de Latinoamérica, y ese día celebraba la firma de un contrato multimillonario con el gobierno federal. Su cabello rubio perfectamente recogido en una cola de caballo y su traje azul marino a medida gritaban poder por cada costoso centímetro. «Señorita García, el ministro de Defensa confirmó su asistencia a la recepción de esta tarde», informó Daniela, su asistente personal, mientras caminaban por el helipuerto hacia el elevador privado. «Perfecto», respondió Melissa sin detenerse. «Y ya te dije que me llames Cío García o simplemente Melissa». «Señorita», suena a maestra de primaria. Daniela asintió nerviosa, acostumbrada a las correcciones constantes de su jefa. Llevaba apenas 3 semanas trabajando para ella y ya había entendido por qué la llamaban la tormenta rubia. A sus espaldas, al pasar junto a un hombre de mantenimiento que limpiaba el suelo del helipuerto, Melissa arrugó la nariz. «¿Por qué está limpiando ahora? La recepción es en 4 horas y tendremos invitados llegando en helicóptero. Debería hacerlo después. Fue orden del jefe de mantenimiento, señor». «Y Melissa», corrigió rápidamente Daniela. «Hubo un derrame de combustible esta mañana». Melissa se detuvo y miró directamente al conserje, quien continuaba con su labor sin levantar la vista. Era un hombre de unos 30 años, alto, de complexión atlética, piel morena y cabello negro muy corto. Su overol azul claro llevaba el logo de la empresa de mantenimiento contratada por Tecmex. «Tú», dijo Melissa con tono autoritario. «¿Cuál es tu nombre?» El hombre levantó la mirada. Sus ojos, de un marrón profundo, se encontraron con los de ella sin intimidarse, algo que tomó por sorpresa a Melissa. «Víctor Santos Fernández». «A sus órdenes», respondió con una voz grave y clara que no encajaba con su uniforme de conserje. «Víctor, necesito que termines esto en 2 horas. A las 16 horas comenzarán a llegar invitados muy importantes. Lo tendré listo, no se preocupe», aseguró él, volviendo a su labor. Algo en la dignidad de su respuesta molestó a Melissa. Estaba acostumbrada a que la gente se mostrara nerviosa o excesivamente servil en su presencia, pero este hombre la había tratado como a cualquier otra persona. «Vamos, Daniela, tenemos mucho que preparar», dijo dirigiéndose al elevador. Mientras descendían a la planta ejecutiva, Melissa no pudo evitar pensar en los ojos del conserje. Había algo en ellos, una especie de seguridad tranquila que no correspondía a alguien en su posición. El día transcurrió en una vorágine de reuniones y preparativos. Como parte del nuevo contrato con el gobierno, Tecmex presentaría su sistema de navegación de última generación que sería instalado en la flota de aviones militares mexicanos. Para la demostración, y como golpe publicitario, el Ministerio de Defensa había autorizado que un caza F-15 fuera transportado al helipuerto del edificio corporativo. A las 18 horas, el helipuerto estaba transformado en un elegante espacio de recepción. El imponente F-15, plateado y letal, dominaba el centro del espacio como una escultura de poder y tecnología. Alrededor, ejecutivos, políticos y militares de alto rango conversaban animadamente mientras camareros circulaban con copas de champán y aperitivos. Melissa, como anfitriona perfecta, se movía entre los invitados con gracia calculada, cerrando tratos con una sonrisa aquí, adulando a un político allá. Todo iba según lo planeado hasta que notó algo inusual. El conserje de la mañana seguía allí, ahora limpiando discretamente los vidrios de la barrera de seguridad del perímetro. ¿Por qué no habían asignado a alguien más para el evento? Tener personal de limpieza durante una recepción de este calibre le parecía inapropiado. Carlos,
Llamó a su jefe de operaciones. ¿Por qué ese conserje sigue aquí? Debería estar trabajando en otro horario, Carlos. Un hombre de mediana edad con entradas pronunciadas miró hacia donde Melissa señalaba. El equipo regular de eventos canceló a última hora. La empresa de mantenimiento envió a los que tenía disponibles. Explicó. No te preocupes. Le dije que se mantuviera lo más invisible posible. Melissa asintió, no del todo satisfecha, pero en ese momento el ministro de Defensa, el general Ramírez, se acercó a ella. Una recepción espléndida, Melissa, dijo el hombre, un militar condecorado de 60 años con el pelo entrecano y postura impecable. El caza es un toque dramático excelente. Gracias, general. Pensé que sería apropiado, considerando que nuestro sistema estará en todas sus aeronaves pronto. ¿Sabes?, comentó el general contemplando el avión. Se necesitan años de entrenamiento para pilotear esa belleza. No cualquiera puede sentarse en esa cabina y despegar. Imagino que es una máquina tremendamente compleja, respondió Melissa, siguiendo la conversación mientras vigilaba que todo funcionara perfectamente en la recepción. No solo compleja, se requiere un tipo especial de persona, continuó el general. Nervios de acero, reflejos perfectos, capacidad de decisión bajo presión extrema. Por cada 100 candidatos que entran al programa de entrenamiento, quizá 2 o 3 logran calificar para un caza como ese. Melissa asintió distraídamente. Su atención acababa de fijarse en Víctor, quien había dejado su tarea para observar el avión, con una expresión que no supo interpretar. No era la mirada de asombro típica de quien ve por primera vez una máquina así, sino algo más: nostalgia, reconocimiento. Una idea maliciosa comenzó a formarse en su mente. Quizás era el champán, o tal vez la adrenalina del éxito, pero de pronto sintió el impulso de crear un momento de entretenimiento a costa del conserje que se había atrevido a mirarla como a una igual. ¿Sabe qué, general?, dijo Melissa con una sonrisa. Apuesto a que ni siquiera los empleados de mantenimiento que limpian el suelo entienden lo difícil que es pilotear ese avión. El general siguió su mirada hacia Víctor y frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Disculpe un momento, continuó ella, y antes de que el general pudiera responder, Melissa se dirigió hacia donde estaba Víctor. El conserje se había agachado para recoger algo cuando la sombra de Melissa cayó sobre él. Al incorporarse, se encontró con la CEO mirándolo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Víctor, ¿verdad?», preguntó ella, aunque recordaba perfectamente su nombre. «Sí, señora», respondió él con calma. «¿Necesita algo?» Melissa sintió que varias miradas se dirigían hacia ellos. «Perfecto. Tendría público. Estaba admirando el avión, ¿no es así?». Víctor asintió levemente. «Es una máquina impresionante. ¿Te gustaría pilotarlo?», preguntó ella con falsa amabilidad, lo suficientemente alto como para que las personas cercanas pudieran escuchar. Un silencio incómodo comenzó a extenderse mientras más invitados prestaban atención a la escena. Víctor permaneció en silencio, sosteniendo su mirada. «Vamos», insistió Melissa señalando el caza con un gesto teatral. «Si piloteas este caza, me caso contigo». Las risas no tardaron en estallar entre los presentes. Algunos ejecutivos casi se ahogaron con su champán ante la ocurrencia. Melissa amplió su sonrisa, satisfecha con la humillación que estaba infligiendo. Sin embargo, la reacción de Víctor no fue la esperada. En lugar de sonrojarse, tartamudear o alejarse avergonzado, simplemente esbozó una leve sonrisa. «Tenga cuidado con lo que promete, señora García», dijo con una tranquilidad desconcertante. «Podría tener que cumplirlo». Las risas se intensificaron, pero ahora tenían un matiz diferente. Algunos invitados miraban al conserje con cierta admiración por su respuesta ingeniosa. Melissa, momentáneamente descolocada, recuperó rápidamente su compostura. «¿Es eso un sí?», lo desafió cruzándose de brazos. «Porque el general Ramírez está aquí y podría autorizar una demostración mañana mismo, a menos, claro, que solo sean palabras». Un destello cruzó la mirada de Víctor al escuchar el nombre del general, tan breve que Melissa pensó haberlo imaginado. «Si el general lo autoriza, no tendría inconveniente», respondió Víctor con una seguridad que desconcertó a todos los presentes, incluida Melissa. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El general Ramírez, que había observado toda la escena, se acercó con expresión grave. «Señora García, esto no es un juego», dijo con voz severa. «Un caza F-15 no es un automóvil que cualquiera pueda conducir tras una breve instrucción». «Por supuesto, general», respondió Melissa, repentinamente consciente de que quizás había llevado la broma demasiado lejos. «Solo estábamos mañana a las 10», la interrumpió el general para sorpresa de todos. «Base aérea de Santa Lucía, Sisú,
Empleado quiere intentarlo, proporcionaremos un simulador. Es lo más cercano que estará de pilotear un caza real. Melissa parpadeó confundida. ¿Por qué el general seguía con esto? Miró a Víctor, esperando verlo intimidado ante la perspectiva de enfrentarse a un simulador militar avanzado, pero su expresión seguía siendo inescrutablemente serena. «Ahí estaré», dijo Víctor simplemente. Mirando directamente al general por un instante, Melissa creyó ver algo extraño en la interacción entre ambos hombres, como si compartieran un secreto, pero desechó la idea inmediatamente. ¿Qué podría tener en común un general condecorado con un simple conserje? «Perfecto», dijo Melissa intentando recuperar el control de la situación. «Mañana a las 10. Y no olvides mi promesa, Víctor, si logras pilotear ese caza, te convertirás en el señor García». Nuevas risas estallaron mientras Melissa se alejaba con una sonrisa triunfal. Sin embargo, no pudo evitar notar que ni el general ni Víctor se reían. Ambos se miraban con una seriedad que le produjo un escalofrío inexplicable. Lo que debía haber sido una simple broma para entretener a sus invitados se había convertido en algo más. Y Melissa García Guzmán, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había perdido el control de una situación. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante sobre la base aérea de Santa Lucía. Melissa llegó puntualmente a las 9:30. Acompañada por Daniela y Carlos. Había dormido poco, perturbada por sueños en los que caía desde un avión mientras el conserje la observaba impasible desde la cabina. «Esto es una pérdida de tiempo», comentó mientras su chofer les abría la puerta del Bentley. «Pero al menos servirá para poner a ese hombre en su lugar». Carlos asintió, aunque parecía incómodo. «¿Realmente vas a llevarlo hasta el simulador? Podríamos simplemente decir que cancelaron la prueba». «No», respondió Melissa con firmeza. «Quiero verlo fracasar. Se atrevió a desafiarme frente a todos. Debe aprender cuál es su lugar». Un oficial les esperaba en la entrada y los condujo hacia un hangar en el extremo norte de la base. Para sorpresa de Melissa, varios oficiales de alto rango, incluido el general Ramírez, ya estaban allí. «Señora García, bienvenida», saludó el general con formalidad. «El simulador está preparado». Melissa miró alrededor, pero no vio a Víctor por ninguna parte. «¿Nuestro aspirante a piloto se acobardó?», preguntó con una sonrisa burlona. «El señor Santos llegó hace una hora», respondió el general, con un tono que Melissa no supo interpretar. «Está preparándose». ¿Preparándose? ¿Para qué necesitaba prepararse un conserje que iba a hacer el ridículo en un simulador? Antes de que pudiera preguntar más, una puerta lateral se abrió y Víctor entró en el hangar. Melissa tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que era él. Ya no llevaba el overol de mantenimiento, sino un traje de vuelo militar. Su postura era diferente, erguida y confiada, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. «Buenos días, señora García», saludó con una leve inclinación de cabeza, como si fuera un igual y no su empleado. «Veo que te han prestado un disfraz», comentó ella, intentando mantener su actitud burlona, aunque algo en la transformación de Víctor la inquietaba. Él no respondió. En su lugar, se dirigió al general Ramírez y le saludó con una formalidad que parecía surgir de años de práctica. «General, estoy listo». «Bien», respondió el general. «El simulador está configurado para una misión estándar de interceptación. ¿Necesitas un repaso del panel de control?» «No será necesario, señor», respondió Víctor con naturalidad. Melissa intercambió una mirada confusa con Carlos. ¿Cómo podría un conserje siquiera entender la terminología militar? El simulador era una réplica exacta de la cabina de un F-15, montada sobre una plataforma hidráulica que podía moverse en todas direcciones para simular las fuerzas G y maniobras de vuelo. Alrededor, varias pantallas permitirían a los espectadores ver lo que el piloto veía. Víctor subió a la cabina con la facilidad de quien ha realizado ese mismo movimiento cientos de veces. Se acomodó en el asiento, ajustó los arneses y comenzó a revisar los instrumentos con una familiaridad que dejó boquiabierta a Melissa. Un técnico se acercó para ayudarle con los últimos preparativos, pero Víctor lo detuvo con un gesto. «Prefiero hacerlo yo mismo, si no le importa», dijo. Mientras continuaba activando sistemas y verificando indicadores, el general Ramírez invitó a Melissa y sus acompañantes a sentarse en un área designada para observadores. En una pantalla grande frente a ellos aparecía la misma imagen que vería Víctor, una pista de aterrizaje virtual, lista para el despegue. «Águila solitaria, autorizado para iniciar secuencia de despegue», dijo una voz por los altavoces, utilizando terminología real de comunicación aeronáutica. Para absoluto asombro de Melissa, Víctor respondió con perfecta naturalidad: «Torre de control,
Águila Solitaria confirmando, iniciando secuencia de despegue. Sus manos se movieron por los controles con precisión quirúrgica. El rugido de los motores simulados llenó el hangar mientras las pantallas mostraban cómo el avión virtual comenzaba a moverse por la pista. «Esto es imposible», murmuró Melissa, incapaz de creer lo que veía. «Debe haber recibido instrucciones previas». El general Ramírez la miró con una expresión enigmática. «Observe atentamente, señora García. Está a punto de presenciar algo extraordinario». En las pantallas, el F-15 virtual aceleró por la pista y se elevó con una perfección que arrancó murmullos de aprobación entre los militares presentes. Víctor ejecutó un ascenso limpio, seguido de un viraje que parecía tan natural como respirar para él. Águila Solitaria, objetivo detectado a 50 millas náuticas, rumbo 270, proceda a interceptar, ordenó la voz de control sin dudarlo un segundo. Víctor maniobró el caza virtual con una precisión que solo podía provenir de años de experiencia. La plataforma hidráulica se movía violentamente, simulando fuerzas G que habrían dejado inconsciente a cualquier persona sin entrenamiento específico. Sin embargo, Víctor parecía absolutamente cómodo. Melissa observaba con la boca entreabierta cómo el supuesto conserje ejecutaba maniobras complejas que, incluso para su ojo inexperto, resultaban impresionantes. Los oficiales presentes asentían y comentaban entre sí con evidente respeto profesional. Tras 20 minutos de una simulación que incluía intercepción, combate aéreo y navegación en condiciones adversas, Víctor regresó el avión virtual a la base y ejecutó un aterrizaje perfecto. Cuando la simulación terminó, un silencio sepulcral invadió el hangar. Fue el general Ramírez quien finalmente habló. «Impecable como siempre», dijo con una sonrisa de orgullo. «No has perdido el toque, comandante Santos». «¿Comandante Santos?» Melissa sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y esta vez no era por la plataforma hidráulica. Víctor descendió de la cabina con la misma elegancia con que había subido. Su mirada se cruzó brevemente con la de Melissa antes de dirigirse al general. «Gracias, señor. Se siente bien volver a volar, aunque sea en un simulador». «¿Alguien va a explicarme qué está pasando aquí?», exigió Melissa, poniéndose de pie. «¿Quién es usted realmente?». Víctor se volvió hacia ella. Ya no quedaba nada del humilde conserje del día anterior. Ante ella había un hombre cuya presencia llenaba la habitación, cuyos ojos reflejaban una autoridad natural que ningún uniforme podía otorgar. «Comandante Víctor Santos Fernández, ex líder del escuadrón élite de la Fuerza Aérea Mexicana», se presentó formalmente. «Hasta hace 3 años, fui el piloto de pruebas principal para nuevos sistemas de armamento y navegación». Melissa sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Todo comenzaba a cobrar sentido. La dignidad con que había recibido su burla, la familiaridad entre él y el general, su confianza al aceptar el desafío. «¿Pero por qué estás trabajando como conserje en mi empresa?», preguntó, desconcertada. Una sombra cruzó el rostro de Víctor. «Eso, señora García, es una larga historia que no tengo intención de compartir en este momento». El general Ramírez se acercó a ambos. «El comandante Santos fue nuestro mejor piloto», explicó. «Lideró misiones críticas y entrenó a toda una generación de pilotos de combate. Su carrera era legendaria hasta que...». «Señor, con todo respeto», interrumpió Víctor, «preferiría que mi pasado quedara donde debe estar». En el pasado el general asintió, respetando su deseo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La mente de Melissa trabajaba a toda velocidad, conectando puntos. «Entonces todo esto ha sido una farsa», dijo con voz tensa. «Te has estado burlando de mí desde el principio». Víctor la miró directamente a los ojos. «No, señora García. Usted se burló de mí, asumiendo que un hombre en overol de mantenimiento no podría tener habilidades o un pasado digno de respeto. Yo simplemente dejé que sus propios prejuicios la llevaran a esta situación». Las palabras golpearon a Melissa como una bofetada. Nunca, en toda su carrera, se había sentido tan humillada. «Bueno, has demostrado tu punto», concedió fríamente. «Supongo que ahora vendrás a reclamar tu premio». ¿Era eso una elaborada estrategia para avergonzarme y obtener algo de mí? Una sonrisa irónica apareció en los labios de Víctor. «No tengo ningún interés en reclamar una promesa hecha como burla. Señora García, no necesito casarme con usted ni con nadie por interés o humillación». «Entonces, ¿qué es lo que quieres?», preguntó ella desconcertada. «En este momento, solo quiero volver a mi trabajo y que usted vuelva al suyo», respondió él simplemente. «A menos, claro, que vaya a despedirme por haber aceptado su desafío». Melissa se encontró sin palabras. ¿Despedirlo? Sería el colmo de la mezquindad después de lo ocurrido, y ella lo sabía por otro lado.
¿Cómo podría mantenerlo como conserje sabiendo quién era realmente? No voy a despedirte, dijo finalmente, pero tampoco puedo pretender que nada ha pasado. Tenemos que hablar. El general Ramírez, que había observado el intercambio, intervino. Si me permiten, creo que ambos necesitan tiempo para procesar lo ocurrido. Comandante Santos, el simulador estará disponible si desea continuar practicando, señora García. Quizás podríamos discutir los detalles del contrato mientras tanto. Melissa asintió, agradecida por la salida digna que le ofrecía el general, pero antes de seguirlo, se volvió hacia Víctor una última vez. Esta conversación no ha terminado, comandante. Nunca pensé que lo hubiera hecho, señora García, respondió él. Mientras se alejaba, Melissa no pudo evitar mirar por encima del hombro. Víctor había vuelto al simulador y conversaba animadamente con algunos oficiales, completamente en su elemento, por primera vez. Lo veía sin la máscara del conserje silencioso, y lo que veía la intrigaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Quién era realmente Víctor Santos Fernández? ¿Y por qué un comandante condecorado de la Fuerza Aérea había terminado trapeando pisos en su empresa? Esas preguntas la acompañarían durante todo el día, junto con la incómoda sensación de que, sin quererlo, había iniciado algo que escapaba completamente a su control. 3 días después del incidente en la base aérea, Melissa no había logrado sacarse de la cabeza al misterioso Víctor Santos. Había investigado discretamente, ordenando a su equipo de seguridad que recopilara toda la información posible sobre él, pero los resultados eran sorprendentemente escasos para alguien que había ocupado una posición tan destacada en la Fuerza Aérea. Su expediente oficial terminaba abruptamente 3 años atrás, con una vaga mención a una baja honorable por razones personales. No había registros de actividad pública posterior, como si Víctor Santos Fernández hubiera desaparecido del mapa hasta aparecer como conserje en Tecmex Global. Esto no tiene sentido, murmuró Melissa, revisando por enésima vez la escasa información en su tablet, mientras su chofer la conducía a través del tráfico matutino de Ciudad de México. Un piloto élite no abandona su carrera para trapear pisos sin una razón poderosa. Al llegar a la torre corporativa, Melissa tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse a su oficina en el piso ejecutivo, presionó el botón que llevaba al área de mantenimiento en el subterráneo. Nunca había estado allí antes. Los pasillos austeros, iluminados con fluorescentes, contrastaban dramáticamente con los elegantes espacios que ella frecuentaba. Siguió las indicaciones hacia la oficina del jefe de mantenimiento, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados que se cruzaban en su camino. ¿Dónde puedo encontrar a Víctor Santos?, preguntó sin preámbulos al entrar en la pequeña oficina, donde un hombre mayor organizaba horarios en una computadora anticuada. El hombre, claramente sorprendido por la presencia de la CEO en su dominio, tartamudeó. «Víctor, está en el piso 23, señora García. Hubo una filtración en los baños ejecutivos y...» Melissa ya había dado media vuelta, dirigiéndose al elevador. Minutos después salió en el piso 23 y siguió el sonido de actividad hasta encontrar a Víctor, vestido nuevamente con su overol azul, trabajando junto a otro empleado para reparar una tubería que había reventado. «Necesito hablar contigo», dijo, ignorando al otro hombre y la situación. En privado, Víctor la miró con calma, como si la aparición del aseo en medio de una reparación de plomería fuera algo completamente normal. «Estoy en medio de un trabajo urgente, señora García», respondió señalando la tubería que goteaba. «Si puede esperar unos 20 minutos... «No, no puede esperar», lo interrumpió ella. «Miguel terminará esto», añadió dirigiéndose al otro trabajador, quien asintió nerviosamente ante la mención de su nombre. «Tú vienes conmigo ahora». Sin esperar respuesta, Melissa se dirigió hacia una sala de reuniones vacía al final del pasillo. Tras un momento de vacilación, Víctor la siguió, quitándose los guantes de trabajo y limpiándose las manos en un trapo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Melissa fue directamente al grano. «¿Quién eres realmente, Víctor Santos Fernández? ¿Y qué estás haciendo en mi empresa?» Víctor la observó con esa misma mirada tranquila que tanto la desconcertaba. «Ya sabe quién soy. En cuanto a lo que hago aquí, es bastante evidente. Mantenimiento general y reparaciones. No me tomes por idiota», espetó Melissa. «Eras comandante de un escuadrón de élite, pilotabas cazas supersónicos y ahora repones papel higiénico en mis baños. Nadie hace eso sin una razón». Una sombra cruzó el rostro de Víctor, tan breve que Melissa casi la pasó por alto. «Todos tenemos capítulos en nuestras vidas que preferimos cerrar, señora García. Mi pasado militar es uno de ellos». «¿Qué pasó?», insistió ella. «Tu expediente termina hace 3 años sin explicación clara.
Te expulsaron. ¿Hiciste algo ilegal? La expresión de Víctor se endureció. No, fue una decisión personal. Nadie abandona una carrera brillante por decisión personal para convertirse en conserje, argumentó Melissa. A menos que... Se detuvo, observando más detenidamente a Víctor. Notó una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja derecha y otra más visible en la base del cuello, parcialmente oculta por el overol. ¿Un accidente?, aventuró. ¿Te estrellaste por primera vez? Vio una reacción genuina en él, un destello de dolor que cruzó su mirada antes de que pudiera ocultarlo. Lo que pasó o dejó de pasar no es asunto suyo, respondió con voz controlada. Hago mi trabajo correctamente y no causo problemas. Si tiene alguna queja sobre mi desempeño como empleado de mantenimiento, puede hablar con mi supervisor. De lo contrario, le agradecería que me permitiera volver a mis funciones. Melissa no estaba acostumbrada a que le hablaran así. Cualquier otro empleado habría sido despedido al instante por semejante tono, pero con Víctor inexplicablemente sentía más curiosidad que indignación. De acuerdo, hagamos un trato, propuso, cruzándose de brazos. Necesito un piloto de pruebas para el nuevo sistema de navegación que estamos desarrollando. Alguien que entienda realmente cómo funciona un caza desde la cabina. No solo en teoría, el puesto es tuyo si lo quieres. Mejor salario, mejores condiciones y trabajo acorde a tus verdaderas habilidades. Víctor la miró con sorpresa, claramente desconcertado por el giro en la conversación. ¿Por qué haría eso? Porque desperdicias tu talento limpiando inodoros, respondió ella con franqueza, y porque mi empresa necesita a alguien con tu experiencia. ¿Y qué gana usted con esto, señora García? ¿No parece del tipo que hace obras de caridad? Melissa sonrió levemente. Era perspicaz, tenía que reconocerlo. Información, admitió. Quiero saber qué pasó realmente. ¿Por qué un comandante condecorado terminó trabajando como conserje? Tómalo o déjalo, Víctor. Es una oferta única. Durante varios segundos, Víctor la estudió en silencio, como evaluando sus verdaderas intenciones. Finalmente, negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo aceptar. La respuesta dejó a Melissa momentáneamente sin palabras. Había esperado rechazo inicial. Quizás negociación, pero no un rechazo tan tajante. ¿Es por orgullo?, preguntó intentando entender. ¿Prefieres limpiar baños a trabajar para mí directamente? No es orgullo, señora García, respondió Víctor con voz queda. Hay razones por las que dejé de volar, razones importantes, razones que no quieres compartir, concluyó ella, frustrada. Exactamente. Melissa lo observó detenidamente. Había algo más allí, algo que no encajaba. Un hombre con sus habilidades podría haber encontrado docenas de trabajos mejores que el de conserje, incluso si ya no podía pilotear. ¿Estás escondiéndote de algo o de alguien? La mínima tensión en la mandíbula de Víctor fue toda la confirmación que necesitaba. Había dado en el clavo. Su oferta es generosa, dijo él evitando responder directamente, pero debo declinarla. Ahora, si me disculpa, tengo una tubería que reparar. Se dirigió hacia la puerta, pero Melissa lo detuvo con sus siguientes palabras. Investigué a tu familia, Víctor. Tu padre es el general Augusto Santos Morales, uno de los militares más condecorados de México. Tu madre dirige una de las fundaciones benéficas más importantes del país. No necesitas este trabajo. Probablemente no necesitas trabajar en absoluto. Víctor se detuvo, con la mano en el picaporte, pero no se volvió. Tener padres adinerados no significa que uno mismo lo sea. Señora García, algunos elegimos nuestro propio camino. Un camino que te llevó de pilotear cazas supersónicos a limpiar inodoros, señaló ella. Perdóname si encuentro eso difícil de creer sin una explicación mejor. Lentamente, Víctor se volvió hacia ella por primera vez. Melissa vio algo nuevo en su mirada. No era rabia ni resentimiento, sino una profunda y antigua tristeza. Hace 3 años, comenzó con voz controlada, lideraba una misión de prueba para un nuevo sistema de navegación, no muy diferente al que su empresa está desarrollando ahora. Algo falló. El sistema dejó de responder en pleno vuelo y perdí a 2 de mis mejores hombres. Melissa contuvo el aliento. No había esperado que finalmente se abriera. La investigación oficial concluyó que fue un error del software, continuó Víctor. Nadie me culpó formalmente, pero yo era el comandante. Yo tomé la decisión de probar ese sistema ese día, con esas condiciones. La responsabilidad última era mía. Pero si fue un fallo del software, debí haberlo previsto. La interrumpió con firmeza. Debí haber insistido en más pruebas en tierra. Debí haber estado más atento a las pequeñas inconsistencias que aparecieron durante los vuelos anteriores. Nadie puede prever todo, argumentó Melissa, sorprendiéndose a sí misma por intentar consolarlo. Un comandante debe intentarlo, respondió él simplemente. Renuncié porque ya no confiaba en mi juicio,
y porque cada vez que me sentaba en una cabina, veía sus rostros. Luis tenía 26 años y una hija recién nacida. Ramón iba a casarse el mes siguiente. El silencio cayó entre ellos, pesado y denso. Melissa no sabía qué decir. Había esperado algún escándalo, quizás una disputa política o incluso un problema romántico, pero no esta carga de culpa y responsabilidad. Lo siento, dijo finalmente. No debí presionar. No importa ya, respondió Víctor, recuperando su compostura habitual. Ahora ya lo sabe y entenderá por qué no puedo aceptar su oferta. No volveré a ser responsable de sistemas que puedan costar vidas, pero nuestro sistema es completamente diferente, argumentó Melissa. Ha pasado por rigurosas pruebas de seguridad y todos dicen lo mismo. La interrumpió él con una sonrisa triste. Esta vez es diferente. Hemos aprendido de errores pasados. Al final, cualquier sistema puede fallar, señora García, y no seré yo quien esté en los mandos cuando eso suceda. Melissa iba a responder cuando un fuerte estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon y el sistema de alarma comenzó a sonar. Ambos se miraron alarmados. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó ella corriendo hacia la ventana. Una columna de humo se elevaba desde la planta baja del edificio. Los teléfonos comenzaron a sonar frenéticamente, mientras el sistema de megafonía ordenaba la evacuación inmediata. El teléfono de Melissa vibró. Era un mensaje de Carlos. Explosión en el laboratorio principal, posible sabotaje. El prototipo del MX-7 ha sido robado. Víctor, que leyó el mensaje por encima de su hombro, la miró con gravedad. Tenemos que salir de aquí, ahora. No puedo abandonar el edificio, protestó ella. Su gente estará bien si siguen el protocolo de evacuación, respondió él con firmeza, transformándose instantáneamente del humilde conserje al comandante acostumbrado a situaciones de crisis. Pero usted es el objetivo. ¿Objetivo? ¿De qué hablas? Víctor la tomó del brazo, guiándola hacia la salida de emergencia. La explosión no es un accidente. Es una distracción. Alguien quiere el prototipo y eliminar a la mente detrás de él. Mientras descendían por las escaleras de emergencia, Melissa intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo puedes saber eso? Porque llevo 3 meses investigando a un grupo que ha estado intentando sabotear su proyecto, respondió él mientras vigilaba cada rellano antes de continuar descendiendo. Es la verdadera razón por la que solicité trabajo en su empresa. Melissa se detuvo en seco. Eres un espía, no exactamente, respondió él, urgiéndola a continuar moviéndose. Digamos que tengo cuentas pendientes con las personas que ahora vienen por usted. Los mismos que sabotearon tu vuelo hace 3 años, dedujo ella. Víctor asintió, su rostro endureciéndose. Los mismos que me hicieron cargar con la muerte de mis hombres. Un grupo que se hace llamar Helios. Tienen conexiones con gobiernos y corporaciones en todo el mundo. Y pagarían una fortuna por su sistema de navegación, o por eliminarlo del mercado. Mientras continuaban bajando, el humo comenzó a llenar la escalera. Los aspersores se habían activado, empapándolos. El caos de la evacuación era evidente por los gritos y el sonido de pasos apresurados, varios pisos por debajo. De pronto, la puerta del piso 15 se abrió violentamente. 2 hombres con equipo táctico y armas automáticas bloquearon su descenso. No llevaban identificación ni uniforme reconocible, pero su postura y equipo delataban entrenamiento militar profesional. ¡Atrás!, ordenó Víctor, empujando a Melissa hacia el rellano superior, sin pensarlo 2 veces. Víctor se lanzó contra los atacantes. Sus movimientos eran precisos y letales. Fruto de años de entrenamiento militar, en segundos había neutralizado a uno de los hombres y se enfrentaba al segundo. Melissa observaba, paralizada, cómo el hombre que hasta hace poco consideraba un simple conserje se transformaba en una máquina de combate. El segundo atacante cayó inconsciente tras un golpe preciso en la sien. ¿Dónde aprendiste a pelear así?, preguntó ella, mientras Víctor recogía una de las armas y verificaba rápidamente su estado. La Fuerza Aérea entrena más que pilotos, señora García, respondió secamente. Fuerzas especiales. Ahora, necesitamos llegar al helipuerto, es nuestra mejor vía de escape. ¿El helipuerto? ¿Quieres pilotear mi helicóptero? Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Víctor mientras comenzaban a subir en lugar de bajar. Creo que va siendo hora de cumplir su desafío. ¿No cree? La subida al helipuerto fue una carrera contra el tiempo. El edificio de 50 pisos parecía interminable mientras ascendían por las escaleras de emergencia, evitando los elevadores que podrían ser una trampa mortal. ¿Cómo sabemos que no nos esperan tan bien arriba?, preguntó Melissa, jadeando por el esfuerzo. No lo sabemos,
respondió Víctor, manteniendo un ritmo constante. Pero en tierra no tenemos oportunidad. En el aire al menos tengo experiencia de combate. Cuando finalmente llegaron a la puerta que daba acceso al helipuerto, Víctor la detuvo con un gesto. «Espere aquí». Con movimientos silenciosos, entreabrió la puerta y observó la situación. El helipuerto parecía desierto, con el helicóptero privado de Melissa, un elegante Eurocopter S-135, brillando bajo el sol del mediodía. Pero la calma era sospechosa. «Demasiado fácil», murmuró Víctor. «Necesitamos crear una distracción». Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. «¿Marco? ¿Soy Víctor? ¿Activa el protocolo 7? «Sí». Ahora, apenas segundos después, se escuchó otra explosión. Esta vez en el extremo opuesto del edificio, las alarmas que ya sonaban aumentaron su intensidad. «¿Qué has hecho?», preguntó Melissa, alarmada. «Nada que ponga en peligro a tu personal», respondió él. «Es una falsa alarma en la planta 30. Desviará la atención durante unos minutos. Vamos». Sin darle tiempo a protestar, Víctor la tomó de la mano y juntos corrieron hacia el helicóptero. Cada segundo que pasaban al descubierto era un riesgo, pero llegaron a la aeronave sin incidentes. Víctor abrió la puerta y ayudó a Melissa a subir antes de saltar al asiento del piloto. Sus manos volaron por los controles, iniciando la secuencia de arranque con una familiaridad sorprendente. «¿También piloteas helicópteros?», preguntó ella, asegurando su cinturón. «Piloto cualquier cosa con alas o rotores», respondió él sin desviar la mirada de los instrumentos, «aunque prefiero los cazas. Más velocidad, más adrenalina». Los rotores comenzaron a girar, cada vez más rápido hasta convertirse en un disco borroso sobre sus cabezas. El ruido hacía imposible cualquier conversación sin los auriculares, que ambos se colocaron apresuradamente. «¿A dónde vamos?», preguntó Melissa a través del sistema de comunicación. «Primero, lejos de aquí», respondió Víctor. «Luego decidiremos, agárrate». El helicóptero se elevó con sorprendente suavidad considerando la urgencia de la situación. Apenas habían ascendido unos metros cuando una ráfaga de disparos impactó contra el fuselaje. «¡Nos disparan!», gritó Melissa. «Lo he notado», respondió Víctor con una calma antinatural mientras ejecutaba una maniobra evasiva que ningún piloto comercial intentaría jamás. «No te preocupes, el cristal es blindado». Efectivamente, las balas rebotaban en la cabina sin penetrarla. Aunque los impactos dejaban marcas en el vidrio, desde su posición elevada, pudieron ver a 3 hombres con rifles de asalto en el helipuerto, disparando desesperadamente mientras el helicóptero se alejaba. «Eso estuvo cerca», murmuró Melissa mientras el edificio de Tecmex se empequeñecía en la distancia. «¿Quiénes son realmente estas personas? ¿Y por qué van tras mi sistema?». Víctor mantenía el helicóptero en un curso errático, cambiando frecuentemente de dirección y altitud para dificultar cualquier seguimiento. «Helios es una organización paramilitar privada que actúa como intermediaria en el mercado negro tecnológico», explicó. «Venden a quien pague mejor. Gobiernos, terroristas, corporaciones rivales. Tu sistema de navegación MX-7 revolucionaría no solo la aviación comercial y militar, sino también los sistemas de guía de misiles y armas autónomas. Vale literalmente billones en el mercado adecuado, pero hay docenas de empresas desarrollando sistemas similares», argumentó Melissa. «¿Por qué precisamente el mío?». «Porque el tuyo funciona», respondió Víctor simplemente, «y porque incorporaste un algoritmo de aprendizaje adaptativo que ninguna otra compañía ha logrado implementar con éxito. Tu sistema no solo navega, aprende y mejora con cada vuelo». Melissa lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes tanto sobre mi sistema?». «Esa información es altamente confidencial». Víctor esbozó una sonrisa irónica. «Digamos que ser conserje tiene sus ventajas. La gente habla como si fueras invisible cuando llevas un uniforme de limpieza». Mientras sobrevolaban la ciudad, Melissa notó que Víctor consultaba constantemente los espejos retrovisores del helicóptero. «No siguen, todavía no, pero lo harán», respondió él. «Necesitamos cambiar de transporte. Un helicóptero es demasiado fácil de rastrear». «¿Y a dónde sugieres que vayamos?», preguntó ella, repentinamente consciente de que estaba poniendo su vida en manos de un hombre que apenas conocía. Víctor pareció considerar sus opciones. «Hay una persona que puede ayudarnos, alguien que ha estado investigando a Helios tanto tiempo como yo, pero tendremos que llegar a él sin ser detectados». «¿Quién?». «El general Ramírez». Melissa lo miró sorprendida. «¿El general sabe de todo esto?». «No todo»,
admitió Víctor. Sabe que estoy investigando lo que pasó con mi escuadrón, pero no que Helios está detrás de tu tecnología. Necesitamos su protección y sus recursos. El helicóptero descendió bruscamente, dirigiéndose hacia una zona industrial en las afueras de la ciudad. ¿Qué haces?, preguntó Melissa, aferrándose a su asiento. Plan alternativo, respondió Víctor, señalando al cielo detrás de ellos. 2 helicópteros negros sin identificación visible habían aparecido en el horizonte, acercándose rápidamente. Militares no son, comentó Víctor con preocupación, y definitivamente no son de tu empresa. Helios es lo más probable y esos modelos están armados. Como confirmando sus palabras, un destello de luz surgió del helicóptero que iba a la cabeza. Segundos después, una explosión sacudió el aire a escasos metros de ellos. «¡Nos están disparando misiles!», exclamó Melissa, horrorizada. «Técnicamente, son cohetes no guiados», corrigió Víctor mientras ejecutaba una maniobra evasiva que desafiaría a cualquier piloto profesional. «Si fueran misiles, ya estaríamos muertos». Su tono casi casual contrastaba con la gravedad de la situación, pero Melissa notó que sus manos, firmes sobre los controles, revelaban años de entrenamiento para mantener la calma bajo presión extrema. «Necesito que confíes en mí», dijo Víctor mirándola brevemente. «Lo que voy a hacer ahora parecerá una locura, pero es nuestra única oportunidad». Antes de que Melissa pudiera preguntar a qué se refería, Víctor dirigió el helicóptero en picado hacia un enorme almacén abandonado, cuya puerta principal estaba parcialmente abierta. Era un espacio claramente insuficiente para un helicóptero, y a la velocidad que llevaban parecía un suicidio. «Vas a estrellarnos», gritó Melissa, cerrando los ojos instintivamente. «No si puedo evitarlo», respondió Víctor, su concentración absoluta, mientras calculaba ángulos y distancias en fracciones de segundo, con una precisión que rayaba en lo imposible. Víctor inclinó el helicóptero casi 90 grados, permitiendo que los rotores pasaran verticalmente por la abertura del almacén. Apenas habían entrado cuando enderezó la aeronave y aplicó potencia inversa para detener su avance, bajando al suelo con un golpe controlado que sacudió toda la estructura, pero dejó el helicóptero intacto. «¡Fuera!», ordenó apagando motores y desabrochando su cinturón en un solo movimiento fluido. «Tenemos segundos». Aturdida pero obediente, Melissa saltó del helicóptero junto con Víctor. Apenas habían alcanzado la cobertura de unos contenedores oxidados cuando una lluvia de cohetes impactó contra el almacén, haciendo estallar el helicóptero en una bola de fuego que iluminó todo el espacio. El calor de la explosión los alcanzó incluso tras su precaria barrera, y fragmentos de metal y vidrio volaron en todas direcciones. Víctor protegió a Melissa con su cuerpo, recibiendo algunos cortes superficiales en la espalda y brazos. Cuando el estruendo inicial cesó, se escuchó el sonido de los helicópteros enemigos sobrevolando el área. «Creen que estamos muertos», murmuró Víctor, «pero bajarán a comprobarlo. Tenemos que movernos». Tomados de la mano, se deslizaron entre sombras hacia una puerta lateral del almacén. El humo de la explosión proporcionaba cobertura adicional mientras se alejaban del lugar del impacto. Una vez fuera, corrieron agachados hasta llegar a un complejo de edificios abandonados que parecían haber sido oficinas en algún momento. Víctor forzó rápidamente una puerta trasera y ambos entraron, cerrándola tras ellos, en la penumbra del edificio abandonado. Finalmente, pudieron detenerse a recuperar el aliento. Melissa se apoyó contra una pared, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo, dejándola temblorosa y agotada. «Creo», jadeó, «que cumpliste tu parte del trato». Víctor la miró confundido por un instante. Antes de entender a qué se refería, «El desafío del helipuerto. Piloteaste no solo este caza», dijo ella, con una sonrisa temblorosa, «sino un helicóptero en circunstancias imposibles. Diría que la deuda está más que pagada». A pesar de la gravedad de la situación, Víctor no pudo evitar una sonrisa. «Está proponiéndome matrimonio en medio de un tiroteo, señora García». «Después de verte volar así», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la ligereza en su tono, considerando que acababan de escapar por poco de la muerte. Casi consideraría la oferta en serio. El momento de distensión fue breve. Un sonido metálico fuera del edificio les recordó que no estaban a salvo. «Vienen por nosotros», susurró Víctor, volviendo inmediatamente a su modo de combate. «No podemos quedarnos aquí». «¿Cuál es el plan?», preguntó Melissa, recuperando también su compostura. Víctor sacó su teléfono, comprobando la señal. «Necesito hacer una llamada, pero no desde aquí. Demasiado arriesgado que triangulación la señal. Hay que movernos constantemente». Mientras avanzaban por los pasillos abandonados del edificio, Melissa observó a Víctor
con una nueva perspectiva. Ya no veía al conserje silencioso, ni siquiera al comandante orgulloso que había conocido en la base aérea. Veía a un guerrero, un hombre forjado en el peligro y la adversidad, que sin embargo mantenía un código de honor que lo había llevado a protegerla a ella, la misma persona que lo había humillado públicamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja mientras se detenían para verificar un cruce de pasillos. Podrías haberme dejado atrás. Habría sido más fácil para ti solo. Víctor la miró brevemente, sus ojos reflejando una complejidad de emociones que ella no había notado antes. Porque hace 3 años no pude salvar a mis hombres, respondió con voz contenida. Y porque, a pesar de todo, usted no merece morir por la codicia de Helios. Había algo más. Melissa podía sentirlo, pero no era el momento de presionar. Asintió simplemente, aceptando su respuesta. Llegaron a un área que parecía haber sido una cafetería. Las ventanas daban a un patio interior, proporcionando cierta luz natural sin exponerlos demasiado. Víctor consultó su teléfono nuevamente. Aquí hay señal, dijo, marcando rápidamente un número. Quédate agachada y vigila esa puerta. Mientras Víctor hablaba en voz baja por teléfono, Melissa mantenía guardia como le había indicado. Su mente trabajaba frenéticamente, procesando todo lo ocurrido en las últimas horas. Cómo había pasado de ser una poderosa CEO a una fugitiva en cuestión de minutos. Todo su mundo se había desmoronado tan rápidamente que apenas podía asimilarlo. Y sin embargo, en medio del caos se encontraba una extraña claridad. Las preocupaciones corporativas, las reuniones ejecutivas, las cenas de negocios, todo eso parecía ahora trivial comparado con la pura lucha por la supervivencia. Y en esa lucha, su único aliado era un hombre al que había intentado humillar por pura arrogancia. La ironía no se le escapaba. Víctor terminó su llamada y se acercó a ella. Que el general enviará un equipo de extracción, informó. Pero tardará al menos 30 minutos en llegar. Tenemos que mantenernos con vida hasta entonces. ¿Podremos? La pregunta quedó sin responder cuando un estruendo sacudió el edificio. Alguien había entrado violentamente por la puerta principal. Nos encontraron, murmuró Víctor tomándola del brazo. Por aquí, se movieron silenciosamente hacia la parte trasera del edificio, buscando una salida alternativa. Los sonidos de botas pesadas y órdenes bruscas indicaban que varios hombres armados los buscaban metódicamente. Si llegamos al sótano, susurró Víctor, podríamos usar los túneles de mantenimiento para salir a la calle paralela. Encontraron una puerta que conducía a unas escaleras de servicio y comenzaron a descender cuidadosamente. La oscuridad era casi completa, obligándolos a avanzar a tientas, guiándose principalmente por el tacto y algún ocasional rayo de luz que se filtraba por rejillas de ventilación. Cuando llegaron al sótano, Víctor utilizó la linterna de su teléfono para orientarse, manteniendo el haz de luz lo más bajo posible para evitar delatar su posición. Por allí, indicó, señalando una puerta metálica al fondo del pasillo. Debería llevarnos a los túneles. Avanzaron rápidamente, pero cuando estaban a medio camino, una voz familiar resonó en el espacio. «Es suficiente, comandante Santos». Ambos se detuvieron en seco. Tras ellos, Eduardo Vega, el director de tecnología de Tecmex y mano derecha de Melissa durante 15 años, emergió de las sombras sosteniendo una pistola que apuntaba directamente a ellos. «Eduardo», murmuró Melissa, la traición golpeándola como un puñetazo físico. «¿Por qué? Negocios, querida», respondió él con una sonrisa que nunca le había visto antes. «Tú tienes la gloria, yo hago el trabajo duro». Era hora de equilibrar la balanza. Vendiéndonos a criminales, la rabia reemplazó rápidamente al shock inicial. «Destruyendo lo que construimos juntos». «¿Construimos exactamente?» Eduardo dio un paso hacia ellos manteniendo el arma firme. «Yo también puse mi vida en Tecmex. 15 años de brillantez técnica reducidos a ser el tipo de tecnología, mientras tú eras el rostro glamoroso que se llevaba el crédito». «Tú elegiste ese papel», respondió Melissa. «Te ofrecí sociedad igualitaria al principio. Tú preferiste un salario seguro y un porcentaje menor. Un error que he corregido», sonrió Eduardo. «Helios paga extraordinariamente bien por talento como el mío y por tecnología como la tuya». Víctor, que había permanecido en silencio evaluando la situación, finalmente habló. «Fuiste tú quien saboteó mi vuelo hace 3 años». Su voz era peligrosamente tranquila. «Tú mataste a Luis y Ramón». Eduardo se encogió de hombros. «Efectos colaterales desafortunados. El objetivo era demostrar que la tecnología de navegación de la Fuerza Aérea tenía fallos, creando así la oportunidad perfecta para que Tecmex desarrollara su propia versión. Un plan brillante a largo plazo
que ahora culmina con la adquisición del MX-7 por parte de Helios. ¿Y cuánta gente más tiene que morir por tu brillante plan?, preguntó Víctor, dando imperceptiblemente un paso lateral para colocarse ligeramente frente a Melissa. Eso dependerá enteramente de su cooperación, respondió Eduardo. Melissa solo necesita transferir los derechos de patente y proporcionar los códigos de acceso a los servidores centrales. Tú, comandante, lamentablemente eres prescindible. El dedo de Eduardo se tensó sobre el gatillo, apuntando ahora directamente a Víctor. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, un estruendo ensordecedor sacudió todo el edificio, haciendo que parte del techo del sótano se derrumbara. En los segundos de confusión que siguieron, Víctor actuó con precisión militar. De un movimiento derribó a Eduardo, quien disparó al aire al caer. La bala impactó en una tubería, liberando una nube de vapor que llenó rápidamente el espacio. ¡Corre!, gritó Víctor a Melissa, empujándola hacia la puerta de los túneles mientras forcejeaba con Eduardo. Sin tiempo para pensar, Melissa corrió hacia la salida. El vapor dificultaba la visión, pero logró alcanzar la puerta y abrirla. Se volvió para ver a Víctor, pero solo distinguía siluetas borrosas en la densa nube. Un segundo disparo resonó en el espacio confinado, luego silencio. «¿Víctor?», llamó, su voz apenas audible sobre el silbido del vapor escapando. Durante un momento terrible, no hubo respuesta. Entonces, una figura emergió de la niebla. Era Víctor, sosteniendo su brazo izquierdo donde una mancha oscura crecía lentamente. «Estoy bien», dijo, aunque su rostro contraído por el dolor contradecía sus palabras. «La bala solo me rozó. Tenemos que seguir moviéndonos. Hay más hombres arriba». «Eduardo, inconsciente, pero vivo», respondió Víctor. «Me contuve. Merece enfrentar la justicia, no mi venganza personal, ese simple acto de contención, de mantener sus principios, incluso cuando tenía toda la justificación para no hacerlo». Impactó a Melissa más que cualquier demostración de habilidad o coraje que hubiera presenciado. Los túneles eran estrechos y mal iluminados, pero proporcionaban un camino directo lejos del edificio. Avanzaron lo más rápidamente que podían, conscientes de que cada segundo contaba. Víctor improvisó un vendaje para su brazo, usando parte de su camisa, pero la sangre continuaba filtrándose. «Necesitas atención médica», dijo Melissa con preocupación. «Lo que necesito es sacarte de aquí con vida», respondió él. «El equipo del general debería llegar pronto. Solo tenemos que mantenernos fuera del alcance de Helios hasta entonces», después de lo que pareció una eternidad. Pero probablemente no fueron más de 10 minutos. Llegaron a una rejilla que daba a una calle lateral. Víctor la forzó con esfuerzo y ambos emergieron al aire libre. En un callejón desierto lejos del complejo industrial, el sonido de sirenas se acercaba. Víctor consultó su reloj. «Pueden ser los nuestros o puede ser una trampa», dijo. «No podemos arriesgarnos». Miró alrededor, evaluando sus opciones, cuando un viejo jeep militar apareció en la entrada del callejón. Al volante estaba un hombre de edad avanzada con uniforme de la Fuerza Aérea. «El general Ramírez en persona». «Víctor, Melissa», llamó. Rápido, sin dudar, corrieron hacia el vehículo y subieron. El general aceleró inmediatamente, alejándose del área mientras varios helicópteros militares aparecían en el horizonte. «Lamento la demora», dijo el general. «Maniobran el jeep a través de calles secundarias. Tuve que venir personalmente. Hay infiltrados en todos los niveles». «¿Cómo supo dónde encontrarnos?», preguntó Melissa. «Víctor activó su localizador de emergencia», respondió el general. «Un protocolo que establecimos cuando comenzó su investigación encubierta hace 3 meses». Melissa miró a Víctor con sorpresa. «¿Todo este tiempo has estado trabajando con el general?». Víctor asintió, su rostro pálido por la pérdida de sangre. «Después de recibir pistas anónimas sobre el sabotaje, contacté al general. Sabíamos que había topos dentro del ejército, por lo que decidimos mantener la operación en extremo secreto. Mi trabajo como conserje me daba acceso a áreas restringidas sin levantar sospechas. Nunca fue casualidad que trabajaras en mi empresa», comprendió Melissa. «No», confirmó Víctor. «Seguíamos el rastro de Helios. Todas las pistas indicaban que intentarían apoderarse del MX-7. Solo no esperábamos que Eduardo estuviera involucrado desde el principio. El general los condujo hasta una base militar secundaria, poco conocida y altamente segura. Una vez dentro del perímetro fortificado, por primera vez en horas, Melissa sintió que podían respirar con cierto alivio. Víctor fue llevado inmediatamente a la enfermería para tratar su herida, mientras el general escoltaba a Melissa a una sala de conferencias segura. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella, la adrenalina cediendo finalmente a un agotamiento profundo. «Ahora
respondió el general. Contraatacamos. Eduardo está bajo custodia, pero Helios sigue activo y tienen parte de su tecnología. ¿Podemos recuperarla? El general la miró con seriedad. Eso dependerá de cuánto esté dispuesta a arriesgar. Señora García, Melissa pensó en todo lo que había presenciado ese día. La traición, la violencia, el coraje y sobre todo, la dignidad y el honor de un hombre al que había juzgado erróneamente. Un hombre que había arriesgado su vida para proteger la suya a pesar de cómo ella lo había tratado. Lo que sea necesario. General, respondió con determinación, absolutamente lo que sea necesario. El sol se ponía sobre Ciudad de México, bañando de dorado la terraza del nuevo edificio corporativo de Tecmex Global. La recepción de gala estaba en pleno apogeo, con ejecutivos, oficiales militares y dignatarios disfrutando de la celebración. Melissa García Guzmán, resplandeciente en un elegante vestido azul, observaba la escena con una sonrisa que reflejaba satisfacción, pero también una nueva profundidad en su mirada. Los últimos 6 meses habían transformado no solo su empresa, sino su perspectiva de la vida. Una fiesta impresionante, comentó una voz familiar a su espalda. Aunque quizás menos dramática que la última, se giró para encontrarse con Víctor Santos, irreconocible en su impecable traje gris comparado con el humilde conserje que había conocido medio año atrás. La cicatriz en su brazo izquierdo, oculta bajo la manga, era el único recordatorio visible de aquel día. Sin explosiones ni tiroteos, lo prometo, respondió ella levantando su copa. Al menos no programados. Ambos rieron, compartiendo el tipo de humor que solo nace de haber enfrentado la muerte juntos. ¿Cómo va la rehabilitación de la Fuerza Aérea?, preguntó Melissa, notando que se movía con más soltura que la última vez que lo había visto, 3 semanas atrás. Mejor cada día, respondió él. Los médicos dicen que podré volver a volar sin restricciones en un mes. ¿Y lo harás? ¿Volver a los mandos de un caza? Víctor contempló la pregunta por un momento, sus ojos fijos en el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de púrpura y naranja. Creo que sí, dijo finalmente. Después de todo lo ocurrido, entendí que abandonar el vuelo no honraba la memoria de Luis y Ramón. Vivir con miedo nunca fue una opción para ninguno de nosotros. Melissa asintió, comprendiendo perfectamente. Ella misma había enfrentado sus propios miedos en estos meses, reconstruyendo su empresa desde cero después del ataque, implementando nuevos protocolos de seguridad y, sobre todo, reexaminando sus valores y prioridades. El general me contó sobre la operación en Europa del Este, comentó Víctor. Felicitaciones por recuperar la tecnología robada. No habría sido posible sin tu información, respondió ella. Y sin el apoyo del general, claro. Lo que no mencionaron, porque ambos lo sabían, era el alto costo de aquella operación, 3 agentes caídos, semanas de tensión diplomática y un Eduardo Vega, ahora condenado a 30 años en una prisión de máxima seguridad. Helios había sido severamente golpeada. Aunque no destruida, su red era demasiado extensa, sus recursos demasiado vastos para ser eliminada con una sola operación, pero al menos habían recuperado el control del MX-7 y expuesto suficientes de sus operaciones como para forzarlos a la clandestinidad. He estado pensando, dijo Melissa, cambiando a un tono más ligero. Nunca cumplí mi parte del trato. Víctor la miró confundido por un momento, antes de que el entendimiento iluminara su rostro. El desafío del helipuerto. Creí que habíamos acordado cancelar esa deuda en particular. No recuerdo haber firmado ningún documento al respecto, respondió ella con una sonrisa juguetona. Y soy una mujer de palabra, comandante Santos. ¿Me está proponiendo matrimonio, señora García?, preguntó él, siguiéndole el juego, pero con un brillo de curiosidad genuina en su mirada. Estoy proponiendo una cena, corrigió Melissa. Para empezar, el resto, bueno, el tiempo dirá. Víctor sonrió. Una sonrisa abierta y sincera que transformaba completamente su rostro normalmente serio. Una cena suena perfectamente razonable, aceptó. Aunque debo advertirte que mis estándares son altos, no cualquier restaurante será suficiente. Después de haber sobrevivido a explosiones, tiroteos y persecuciones aéreas, tengo un lugar en mente, respondió ella. Con la mejor vista de la ciudad y sin ningún riesgo de que nos disparen, suena prometedor. Un camarero se acercó discretamente, interrumpiendo su conversación. Disculpe, señora García, el general Ramírez solicita su presencia para el brindis oficial. Melissa asintió. Enseguida voy. Cuando el camarero se retiró, ella volvió a mirar a Víctor. El deber llama, dijo. Pero esta conversación no ha terminado, comandante. Nunca pensé que lo hubiera hecho, señora García, respondió él,
usando la misma frase que se había convertido en una especie de broma privada entre ellos. Mientras Melissa se alejaba para cumplir con sus obligaciones como anfitriona, no pudo evitar reflexionar sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Todo había comenzado con un desafío arrogante, lanzado por pura soberbia. Si piloteas casa, me caso contigo. Nunca imaginó que aquellas palabras burlonas serían el principio de una aventura que cambiaría su vida, su empresa y su corazón, que la llevarían a descubrir un mundo de peligros que nunca supo que existía, pero también a encontrar un coraje en sí misma que no sabía que poseía. Y sobre todo, nunca imaginó que la llevarían a conocer realmente a un hombre como Víctor Santos Fernández, quien le había enseñado, a través de sus acciones más que de sus palabras, el verdadero significado del honor, la dignidad y el valor. Matrimonio, quizás era demasiado pronto para pensarlo, pero una cena era definitivamente un buen comienzo. Y Melissa García Guzmán, si algo había aprendido en estos 6 meses, era apreciar los nuevos comienzos. Con una última mirada hacia Víctor, quien ahora conversaba con algunos oficiales jóvenes que claramente lo admiraban, se dirigió hacia el centro del salón donde el general la esperaba para el brindis oficial. La noche apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de promesas que valía la pena cumplir.